Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Vamos a dedicar la primera parte de este programa a la situación de comunidades nativas que en diversos territorios de nuestro país se hayan afectados de manera directa y existencial por la minería ilegal. Si digo existencial es porque la existencia misma de estas comunidades está amenazada por el envenenamiento de los ríos. Son compatriotas que desde hace en algunos casos más de 1000 años viven en la ribera de los ríos amazónicos, comen básicamente de la pesca y usan esa agua también para beber. Y al mismo tiempo el borde de los ríos permite la penetración a tierra firme de mercurio que envenena sus tierras. De manera que lo que está sucediendo con la minería ilegal es un crimen ecológico contra poblaciones ancestrales de nuestro país. Vamos a hablar, por esa razón, con tres nativos de tres comunidades diferentes. En primer lugar, comunidad Shipibo-Conibo. Vamos a hablar también con un nativo de la comunidad Cucama y vamos a hablar desde el río Santiago con un nativo de la nación Huampis, que es el abogado, por otra parte, un nativo que se ha graduado como abogado, el señor Evaristo Guajay, que nos va a decir qué está pasando, en Evaristo Guajay Sanín, nos va a decir qué está pasando con el río Santiago, del cual hemos tenido noticias en los últimos días, pero hemos conversado directamente con algunos dirigentes, con algunos APUs, pero hablaremos con él como abogado. Toda esta conversación va a ser observada y escuchada acá en la cabina de RPP por el fiscal encargado de los delitos ambientales en nuestro país, el doctor Almanza, que reaccionará ante lo que escuche. Vamos en primer lugar a saludar a nuestros invitados nativos. Comienzo naturalmente saludando al doctor Evaristo Guajay Sanín. Muy buenos días, doctor Guajay Sanín. Muy buenos días desde el territorio Huampis, señor Fernando Carballo y sus oyentes. Muy buenos días. Muchas gracias. Y desde Pucallpa estamos en contacto con Lizardo Cauper Peso, que es el presidente del Consejo Shipibo-Conibo, Setebo Cochicoch, y que fuera presidente de la AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Señor Cauper Peso, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, estimado Fernando, el enfoque de los sábados desde Ucayali, de la Amazonía peruana, saludando a todos los oyentes de Perú y también que siguen esta plataforma. Muchas gracias. Ahora nos toca saludar también desde Iquitos, capital de Loreto, la más grande ciudad de la selva peruana, al señor José Nanuyama, de la etnia Cucama, que es el coordinador del Comité de Defensa del Agua. Señor Manuyama, muy buenos días. Ima Fernando. De acuerdo, supongo que nos está saludando en su lengua, en su bella lengua Cucama, ¿no? Así es. Bueno, quisiera que nos diga, comencemos con usted, porque en los últimos días nos hemos ocupado de este tema, que es la actividad de la minería ilegal a través de dragas en el río Nanay, que es el río que pasa a lo largo de Iquitos y que contribuye con el agua dulce en esta ciudad. ¿Qué situación tienen? ¿Qué datos tienen ustedes sobre la acción de las fuerzas del orden y de la Marina de Guerra para evitar que hayan dragas que echan mercurio impunemente a las aguas del río Nanay? El río Nanay es un río extraordinario, especial, de especies únicas, y que nos abastece de agua potable a la ciudad de Iquitos, de alimentación y una serie de servicios ambientales. Es un río extraordinario en realidad, que puede existir por miles de años más. Es un río muy antiguo. En este río tan importante, tan estratégico, la minería viene obrando impunemente desde hace varios años, pese a las denuncias hechas por la sociedad civil multitudinarias. Sin embargo, hoy hay alrededor de 65 a 100 dragas que están echando cada
año 3 toneladas de mercurio y en el acumulado ya van más de 10 toneladas de mercurio que se está botando a este río, creando una situación realmente trágica y donde ya existen personas diagnosticadas con metales pesados, con mercurio por encima, totalmente por encima de lo permitido, según los datos oficiales. Esto es lo que el drama que está pasando. Detrás de la contaminación hay personas ya con metales pesados y el nivel de inseguridad empieza a hacer efectos terriblemente como pasa en otros lugares, estimado Fernando. De acuerdo. Permítanos irnos un poco más al sur, a Pucallpa, capital de Ucayali, una ciudad grande también que se ha desarrollado en los últimos tiempos gracias al cacao, gracias al café, gracias a la palma, gracias a las frutas, pero que ahora se ve amenazada por el aumento de la minería ilegal. En Pucallpa, como hemos dicho, tomamos contacto con el señor Cauper Peso, presidente del Consejo Shipibo Conibo. Señor Cauper, por favor, ¿en qué situación se halla el río que pasa a lo largo de la ciudad de Pucallpa y cuánto está afectando eso a la comunidad Shipibo Conibo? Muchas gracias. Sí, sabemos que las cabeceras de muchos ríos se crea el río Ucayali y a su vez Amazonas. Entonces, actualmente la situación crece la minería ilegal y otras actividades que contaminan al medio ambiente, ¿no? También eso afecta a la población del pueblo Shipibo Conibo y otros pueblos, no solamente el pueblo nativo, el pueblo indígena originario de la Ucayali, sino también otros no indígenas que están a las orillas de estos ríos. En las cabeceras hay muchas actividades económicas ilegalmente que hoy funcionan. Entonces, hablando de minería ilegal, esto está afectando la mayoría de los ríos que crean al río Ucayali y eso a su vez llega también a las ciudades. Entonces, todos estos contaminantes que hacen en las cabeceras, que conociendo muy bien de cerca las comunidades que vivimos ahí, es invisible, no está actualmente en informaciones las cantidades de ríos que existen en la Amazonía peruana. Y todo esto está afectando el salud, más que todo la salud de la población, de todos los ciudadanos que vivimos en Ucayali, y no solamente de los indígenas. Y eso hay que tener que ver con claridad, la ausencia del Estado, las autoridades no lo están viendo, no está en prioridad el tema de educación, salud, básicamente. Pero sin embargo, estos actores están en las cabeceras de nuestros ríos y están contaminando el derecho de nuestra salud. Muchas gracias por este testimonio. Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente después nos vamos más al norte que Iquitos, a lo largo del río Santiago, la comunidad de Galilea. Ya no esto no es Loreto, sino es ya la región de Amazonas, en la provincia de Condorcanqui. Y ahí conversaremos con un abogado de la comunidad Huampis, que nos va a decir qué medidas se están tomando y qué está pasando, que no se interviene para impedir que las dragas sigan funcionando en el río Santiago, que desciende desde nuestra frontera norte y que está envenenando el agua de las comunidades ribereñas. Son las 9:17, hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con 3 dirigentes nativos de 3 zonas diferentes de nuestra Amazonía: Pucallpa en Ucayali, Iquitos en Loreto y la comunidad de Galilea, Río Santiago. Estamos conversando con 3 dirigentes nativos, representantes de comunidades y pueblos originarios amenazados por la minería ilegal y el uso del mercurio, entre otros elementos, en sus ríos. Y nos corresponde, después de haber hablado con un dirigente en Iquitos y otro en Pucallpa, alejarnos de las grandes ciudades de la selva, como esas dos, e irnos a la comunidad de Galilea, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Ahí tiene su centro la nación Huampis, y hablamos por eso con el señor Evaristo Huajay Sanín. Quería preguntarle algo, yo sé, difícil. ¿Es posible que hayan nativos que colaboran con los mineros ilegales, que son corrompidos por ellos para hacer posible el trabajo en ríos de territorios ancestrales de la comunidad Huampis?
Sí, nuevamente saludar, señor Fernando Carballo, por la consideración. Sí, efectivamente, la minería ilegal incestada en el sector Río Santiago, en el territorio Huampis, está causando muchos daños, no solamente daños en el medio ambiente, sino también en el contexto social. En el contexto social, en el sentido de que estos mineros ilegales, operadores ilegales, compran con dinero, ya que sabemos que la minería mueve mucho dinero, compran conciencia de los comuneros, específicamente de los apus de la comunidad, para de cierta forma tener esa legitimidad, entre comillas, y seguir operando impunemente ante la vista de todas las personas. De acuerdo. Tomamos nota entonces de que los daños que produce la minería ilegal no solamente son biológicos en el agua del mar, sino son morales en la conciencia de algunos hermanos suyos que por el dinero que les ofrecen cierran los ojos o se vuelven cómplices de ese daño. Ahora bien, ¿qué pueden hacer ustedes, señor abogado Evaristo Guaján Sanín? ¿Y qué esperan del Estado que hagan? ¿Qué gestiones hacen con la policía? ¿Y qué pueden hacer ustedes, nativos Huampis? Bueno, muy preocupante por parte de estas actividades ilegales, por eso que la nación Huampis viene haciendo actividades alternativas a este tipo de ilegalidad, como es la construcción de una planta procesadora de aguaje en una comunidad llamado Candungos, con la finalidad de permitir generar ingresos a las familias sin causar daño al bosque, al medio ambiente, promover la crianza de aves menores, como son las gallinas, los patos, y la Nación Huampis está entregando, por ejemplo, a las familias que tienen esa iniciativa, está entregando las mallas para que pueda cercar y tener el mejor crianza de estos aves menores, y así como también estamos impulsando lo que es la piscicultura, la crianza de peces. Sin embargo, consideramos que es muy difícil combatir nosotros mismos sin el apoyo del Estado, porque, como mencioné, esta actividad minera ilegal mueve mucho dinero. Por lo tanto, los sapus muchas veces son comprados por los mineros ilegales y nos ponen en contra de nosotros. Es por eso que al inicio decía de que rompen nuestros principios ancestrales, porque antes teníamos ese principio de unidad para afrontar cualquier tipo de problemática que nos afecte, así como un trabajo comunitario. Sin embargo, actualmente ya se está viendo, se está socavando esos principios y es muy difícil de combatir. Teniendo en cuenta eso, hemos tenido acercamiento al Estado. Hemos solicitado, por ejemplo, recientemente habíamos tenido una reunión con el señor Rodolfo García. Claro, García Esquerre, general jefe del Alto Comisionado para la lucha contra la minería ilegal, efectivamente. ¿Cuándo se ha reunido usted con él o cuándo ha podido conversar con él? Recientemente tuvimos una reunión en el cual se comprometió de cierta forma, para apoyarnos en la interdicción el 10 de julio de este año. Sin embargo, vemos que por más que él tenga esa voluntad, si no existe una voluntad política en la parte del Ejecutivo, consideramos que es difícil llegar a un trabajo coordinado. De acuerdo, tomamos nota entonces. Tomamos nota que lo que ustedes sienten es que no hay una voluntad política más allá del órgano administrativo encargado, que es efectivamente el Alto Comisionado para la lucha contra la minería ilegal. Muchas gracias. Permítame ir a Pucallpa, al sur de nuestra selva, en Ucayali, capital de Ucayali. Como ya lo hemos saludado, ahí tenemos contacto con el señor Lizardo Cauper Peso, que es miembro del Consejo Shipibo-Conibo. Y le hago la misma pregunta que le he hecho a su hermano One Piece, señor Cauper. ¿Es que la minería ilegal está destrozando moralmente también las comunidades Shipibo-Conibo al buscar complicidades con algunos miembros o APUs para que actúen en beneficio de su extracción ilegal de oro?
Exactamente, no solamente el tema de minería ilegal, sino otras actividades como madera, como narcotráfico, el cultivo ilícito y otras actividades que genera economía en las comunidades, la gran necesidad que se ve en todo por la inacción del gobierno, ¿no? Entonces, todo esto pasa por grandes necesidades que existe en la Amazonía peruana. Pero sin embargo, nuestro trabajo fuerte, colectivo que estamos haciendo, eso no termina solamente en la parte de la pregunta que me hace, sino genera amenazas. Imagínate, en Ucayali hubo varios asesinatos por la defensa de nuestros territorios. Estamos trabajando actualmente contra estas actividades ilegales. Hemos presentado también en las mesas que corresponde. Estaba escuchando, hay una mesa de minería ilegal, pero sin embargo no reciben nuestras demandas que lo planteamos. Hemos presentado en diferentes escenarios del Ministerio Público este tipo de amenazas por la defensa de sus territorios, queriendo expulsar a los mineros ilegales y otro tipo de actores, pero sin embargo no tenemos respuesta concreta en esta situación. Desde aquí, este espacio, aprovechando, quiero decir que las autoridades tienen que estar trabajando muy fuerte, porque estas demandas no es desde ahora, viene desde lejos. Y el tema de la corrupción que viene, maneja mucha economía y divide a las poblaciones, entonces eso es lo que hoy están aprovechando estas situaciones circunstancialmente. Bueno, entonces, nos apena mucho lo que nos dice, ¿no? Claridad. Nos apena mucho que haya este daño moral en la cohesión y la integridad de las comunidades de su nación. Muchísimas gracias. Vamos ahora a Iquitos. Ahí hay un problema grave porque se trata de una ciudad de 500.000 habitantes y por eso que se ha creado un comité de defensa del agua en Iquitos, habida cuenta de las cantidades, de las toneladas de mercurio que se vierte al agua del río Nanay. Señor José Manuyama, usted es miembro de la etnia Cucama, que acá conocemos por su producción artesanal. Hay productos que llegan acá, sobre todo a la feria Rurakmaki, que se inaugura en el Ministerio de Cultura mañana, me parece, y que tiene piezas Cucama extraordinarias. Así que me siento muy honrado de hablar con usted. Pero cuéntenos sobre ese Comité de Defensa del Agua en Iquitos que usted coordina. ¿Qué otras personalidades forman parte de ese comité? Estimado Fernando, Iquitos es la ciudad en toda la Amazonía que ha logrado articular en grandes marchas de 10.000 personas en varios años. El año pasado, este año, hemos logrado poner a miles de personas defendiendo su río, porque acá hay un caso especial. O sea, acá hay una amenaza directa a 500.000 personas, a la capital del oriente peruano, a la capital de Loreto. Aquí hay una actividad que no solo amenaza a una comunidad, igual sería malo completamente, pero aquí amenaza a 500.000 personas que dependen directa o indirectamente del río Nanay. Y mira, no existiría minería aurífera en el río Nanay sin la complicidad o la negligencia del Estado en todos sus sectores, desde el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, la Fiscalía, el gobierno regional de Loreto, el Ejecutivo en sí, por el Nanay. Es una zona controlable. O sea, no puede existir minería aurífera ahí si no el Estado no conoce lo que está pasando ahí. Es sumamente grave, en el Nanay grave lo que nos dice, pero yo quisiera saber, la pregunta dolorosa que le he hecho a sus hermanos de otras etnias de la selva, ¿hay complicidad también de algunos miembros de la propia etnia Cucama? Mira, como en todo caso, como sucede en la ciudad, o sea, el sistema inescrupuloso que no importa de dónde se saca el dinero, termina también contagiando a las comunidades que están abandonados por el propio Estado.
por el propio gobierno regional que no hace nada. Y entonces la población es vulnerable a hacer este tipo de cosas, pero es una condición derivada del abandono del Estado. Si las comunidades estuvieran atendidas, no habría ningún ingreso de ninguna actividad ilegal. Muy bien, señor José Manuyama, mis respetos a los miembros de su comunidad. Repito, yo no he podido visitarlos en su territorio, quisiera hacerlo pronto, pero sí conozco la artesanía. Y esto da una idea del vigor y de la creatividad de ustedes. Nos indignamos de la pasividad de autoridades del Estado. Usted ha mencionado al gobierno regional de Loreto frente a lo que está pasando. Porque si esto continúa así, si el precio del oro sigue alentando que más y más mineros ilegales trabajen echando mercurio a los ríos de la selva, vamos a perder nuestra Amazonía, nos vamos a ridiculizar como país de no ser capaces de defender nuestro territorio y las riquezas que tenemos en él. Muchas gracias por su participación en este programa, señor Manuyama. Lo mismo que agradezco al señor Cowper y también al abogado que nos ha hablado de Santiago, del río Santiago, el señor Evaristo Huajay Sanín. Todos los tres coinciden en reclamar al Estado peruano que asuma sus responsabilidades y que evite el daño enorme ecológico, humano y moral que se está produciendo como consecuencia del laxismo que hay frente a la minería ilegal que se practica en ríos con dragas